Pues bien, muy buenas noches. Que Dios te bendiga grandemente. Esta noche vamos a comenzar el live en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acerca de las investigaciones que siempre he venido acostumbrando a hacer para todos en general, no solo para ustedes, sino también para mí. Hoy lo hice a través de unos escritos que conseguí del año 1967 de alguien que hizo también pues sus investigaciones particulares acerca de un punto que es la voluntad de Dios. Eso es el punto a tratar con respecto a las investigaciones que se hicieron. Acá, como todos los días hemos venido haciendo este live con la mejor intención de llevar todas las informaciones necesarias a nivel espiritual para el acervo cultural a nivel espiritual de todos, sin excepción, incluyéndome a mí. Este punto de la voluntad de Dios es importante, ya que se trata de nuestro bien. Pero antes de tocar ese tema, hoy estuve revisando por allí y me encontré con un punto llamado la risa. En realidad pues es un mecanismo de autodefensa del cuerpo, la cual se activa inconscientemente para suprimir estados de dolor, de malestar y de miedo. Y es muy válido utilizarlo por nuestro propio beneficio, ya que a nivel corporal o físico realmente nos llena de bendición nuestro cuerpo físico, limpiándonos de esa descarga emocional negativa. Bueno, dicho este punto, vamos a leer acá, vamos a ver, la voluntad de Dios es el bien, la paz, la dicha, la pureza, el equilibrio y la bondad. Y ya ha manifestado y entregado todo esto. Vamos a leerlo nuevamente porque pareciera bizarro para algunos porque en realidad no están acostumbrados. Pero vamos a leerlo nuevamente porque en la medida que uno repite las cosas, de repente se despiertan algunas células y algunas neuronas pues se activan y se hace la comprensión de las cosas. Vamos a verlo acá. La voluntad de Dios es el bien, la paz, la dicha, la pureza, el equilibrio y la bondad. Y ya ha manifestado Dios y entregado todo esto a través de nosotros, sus hijos, en general, sin excepción. En este punto, si el cuerpo
que es el templo del Espíritu, ese templo de hecho, no hecho a mano, que es el corazón del hombre allí, donde vive el Dios viviente. Ese cuerpo tiene la necesidad de atenderle a su estómago 3 veces al día, pues tiene que existir comida suficiente para cada persona. Esa comida la hay, existe, nos pertenece. Ese derecho no puede faltar ni fallar. La voluntad de Dios es que ni falte ni falle. Dios no quiere que tengamos hambre, ni que ninguno hijo suyo y ningún hermano pase hambre. Si pasan hambre es porque no saben la voluntad de Dios, no saben que existe Dios, ni que su voluntad es el único poder y la única presencia que puede actuar en nuestras vidas. Si estamos vivos, caminando, pensando y actuando, es porque la voluntad de Dios nos lo hace así. Esa ha sido su voluntad. Si Él no lo deseara, estaríamos, como dicen por allí, muertos. Es Él quien se mueve a través de nosotros. Él tiene derecho a vivir cómodamente en cada uno de estos cuerpos físicos, como el tuyo, como el del otro, como el de Sultán, como el mío. Él tiene derecho de vivir cómodo allí, porque son cuerpos de su manifestación. Si tuvieras con sed o con dolor o cualquier anormalidad, eso te molesta a la mente. Entonces no podrías pensar en Dios, sino en ese dolor, en esa molestia que tendrías en ese momento. El cuerpo físico, pues, es delicado, es débil. Como lo dijo el Señor Jesús, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Estos cuerpos son débiles. Por eso, justamente, es que están protegidos por la voluntad de Dios. Y sencillamente todo está en donde se tiene que estar, donde tiene que encontrarse. Todo lo que sucede realmente tiene que suceder. Y es importante entender esto. El punto aquí es que muchos que no conocen ni aman a nuestro Dios, como lo dice la Biblia, en el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. El punto allí es que al desconocer muchas de las cosas espirituales y mucho del conocimiento de Dios, entonces nosotros pues no podemos amarle, porque ciertamente amarle es comprenderle, es tolerar todas estas situaciones y condiciones
por las cuales te toque pasar en algún momento. Porque, como bien sabemos, Jesús lo explicó: en este mundo tendréis tribulaciones. Hizo la salvedad, que gracias a Dios que la hizo, la dispensación de que no se preocupen, yo he vencido al mundo. Eso fue lo que nos dijo Jesús. En ese punto nosotros pasamos a través del conocimiento de Jesús a ver cosas más profundas que con nuestra forma natural de apreciación a través de nuestros 5 sentidos, sin tener ese conocimiento de Dios, no podemos ver muchas cosas sin el conocimiento de Dios, porque muchas de estas cosas se ven con el ojo del entendimiento, no con los ojos naturales o físicos, sino con el ojo del entendimiento. En este punto, ahí podemos apreciar de que la voluntad de Dios para ti, para mí y para todos los que están vivos, no solo es el bien, sino que Él desea que en realidad su voluntad es que estemos acá y que estemos protegidos y que no nos haya caído una pared encima, que no haya habido un terremoto y nos haya tragado la tierra, que no haya habido un tsunami, como cosas que pasan en muchas partes del mundo y que están cónsonas con lo que tiene que pasar de acuerdo a la Biblia. En realidad, el libro de Apocalipsis nos muestra pues todos esos terremotos, todas esas tribulaciones por la cual pasa el género humano, sencillamente por el desconocimiento de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios. Nosotros vemos claramente que la voluntad de Dios siempre ha imperado en la vida humana. Y esto es porque Él no solo es la sustancia de lo espiritual, que es la que muchos quieren decir porque no la ven, sino también es la sustancia de lo material, de todo lo que vemos. Todo está constituido por Dios. Dios es la sustancia de todo lo que vemos y de lo que no vemos. La Biblia nos dice que Dios es amor. Entonces, de allí, sin ser muy inteligentes, podemos deducir de que todo lo que vemos es eso. Es Dios en su aspecto amor. Absolutamente todo. Y a nivel espiritual, también. Allí, a nivel espiritual, lo único que ha sucedido cuando nosotros empezamos a la fase, esa fase de ver las dos polaridades, lo bueno y lo malo, ahí todo lo que ha sucedido es que hemos agarrado lo bueno para fabricar lo malo. Así de sencillo. Hemos agarrado la sustancia de nuestro Padre Celestial, de Dios, para fabricar pensamientos impropios, negativos, feos y malos, que en realidad nos perjudican a nosotros, pero que también perjudican pues a los demás y hacen que eso que llaman por allí en otros países karma sea generado en nosotros. Entonces venimos nosotros a transgredir esa enseñanza que nos dice Jesús: ve y haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. ¿Y cómo la transgredimos? Cuando hacemos con los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. En ese punto la estamos transgrediendo.
¿Y qué es esa palabra de que karma, haciendo que este es un live donde en realidad estamos tratando temas de la Biblia? Sencillamente porque esa es una palabra y el concepto es bien claro para muchas personas, más que muchas veces que la causa y el efecto. Porque muchos prefieren embestirse con otro tipo de palabras, como en el caso del nombre de Dios, para no tener que vérselas de frente con ese conocimiento y sufrir el embate del desconocimiento, o sea, de su ignorancia. En este punto, nosotros vemos de que en la Biblia se nos enseña a nosotros de que Dios es donde vivimos, nos movemos y somos en Él, dice el apóstol Pablo. Es decir, que nosotros vivimos en esa sustancia y somos en esa sustancia. Y si no está esa sustancia, nosotros no somos nada. La Biblia lo explica de esta forma: porque yo vivo, vosotros viviréis. La vida es tan solo un aspecto de Dios, producido por otro aspecto que llamamos espíritu. Dios es espíritu, dice la Biblia, y a la misma vez es el Padre de todos los espíritus. Es decirte que el espíritu de nosotros, el tuyo, el mío y el de toda la humanidad, le pertenece, es parte del de él. Lo que nosotros estemos haciendo aquí en este mundo, a través de nuestras formas de pensar, el conocimiento que hayamos tenido hasta el sol del día de hoy, y la utilización que le estemos dando, en bien o en mal, ya esa es otra cosa. Si lo hacemos en bien, ya sabemos que estamos militando en el reino de la luz. Si lo hacemos en mal, ya sabemos que estamos militando en el reino de las tinieblas, es decir, de la ignorancia y de donde no vemos absolutamente nada. Y realmente allí vemos reflejado eso que dijo San Judas Apóstol, un hermano de Jesucristo, porque era un hermano carnal de Jesucristo, un hermano biológico de Jesús, San Judas Apóstol, para que usted lo sepa. Él ciertamente dice que muchas personas niegan las potestades superiores. ¿Dónde están las potestades superiores? ¿Qué son las potestades superiores? Podría preguntar. Las potestades superiores son parte del reino de Dios. Viven allí en el reino espiritual y son por encima de todo lo que se ve, porque la Biblia nos explica que lo que se ve salió de lo que no se veía. Entonces, cuando nosotros comenzamos a negar las potestades superiores, estamos negando primero a Dios, porque esa es su jerarquía, esa es su sustancia, ese es Dios en acción. Y después estamos negándonos nosotros mismos, porque nosotros somos parte de esa sustancia que conocemos como Dios. Y eso es importantísimo quedar claro. Cuando niegas a Dios, te niega a ti. Por eso, cuando tú en realidad caes en ese concepto equivocado de que yo soy ateo, que Dios no existe, entonces, si Dios no existe y Él es el aspecto vida, entonces tú no existes. Entonces, como no existes,
tú no estás diciendo nada, tú no estás hablando nada, tú no estás entendiendo nada. O sea, que tú no eres nada que existe. Porque al negar a Dios, te estás negando tú. Porque Él es la sustancia de lo visible y de lo invisible. Ahora bien, vamos al punto, vamos a la Biblia directamente, donde vamos a ver allí en la Biblia el capítulo 4 de Eclesiastés, capítulo 4 del versículo 4 en adelante, anoté yo, porque en realidad pues el Señor puso eso en mi corazón para tocarlo en este live. Quiero que el Señor nos bendiga grandemente con el discernimiento acerca de este punto que vamos a leer, sobre todo para que su Espíritu de verdad nos guíe a toda la verdad respecto a esto, pero que también eso que no sabemos pueda sernos mostrado, pero aparte de mostrado también que lo podamos comprender. Eso lo pido en el nombre de Jesús, a Dios Padre. Bien, esto comienza así y dice: he visto asimismo que en todo trabajo y toda obra bien hecha despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Esa palabra es bastante conocida y bastante nombrada por allí, porque en realidad se aprecia esa situación de la inarmonía y del polo opuesto que quiere hacer acto de presencia a través de la susceptibilidad que tenemos acá todas las personas, todos los seres humanos. Acá, como estábamos conversando no hace mucho, sabemos que todas las personas, sin excepción, por cualquier cosita nos alebrestamos, nos incomodamos. Y hay otros que van peor. Cuando ven que alguien tiene algo y ellos no lo tienen, en realidad, en vez de sumarse a darle la gracia a Dios que por lo menos ya sabe dónde está el punto de partida para tener eso también, sencillamente van en contra de eso, como la persona que ve una bella flor y como la quiere, la corta. Porque si amara a esa flor, a esa mata, sencillamente la cuidaría, le echaría su agüita y pues atendería con abono esa tierra, porque en realidad ama. Amar, quiero pasearte por ese concepto también a nivel profundo, es comprender. Es tolerar, es ser paciente, es utilizar la inteligencia de Dios, porque no es nuestra, para asumir esa condición de amor que tiene toda la creación. Porque
Dios es amor y Él es la sustancia de lo que nosotros vemos y de lo que no vemos también. Por lo tanto, toda su creación es amor. Esa mata y esa flor lo serían. Pero como tú no le amas, por decirlo, la persona que no le ama, lo primero que va a hacer y quiere eso, esa flor, lo primero que hace es cortarla y llevársela. No le importa si se seca después y termina allí su adorno, su cuestión bella. No le importa si le acorta la vida a esa flor. Eso tiene que ver con esa otra palabra de querer. Hay muchos que quieren muchas cosas, muchos queremos cosas en la vida, pero no las amamos. Porque si la amaríamos o si la amáramos, nosotros comprendiéramos, buscáramos las maneras de comprender pacientemente, de tolerar nuestra ignorancia y de buscar de ese conocimiento o inteligencia de Dios para hacer las cosas. Quiero decirte lo siguiente. Teo significa Dios. Logía significa inteligencia, lo que conforma la inteligencia de Dios. Esa también la tienes tú. Y la puedes aplicar en cualquiera de las dos polaridades, como en efecto lo has venido haciendo. Aplicas la inteligencia de Dios en algunos casos para algo que es malo para ti y para los demás también. Hay una parte donde nosotros podemos ver cómo a través del compartir la forma de pensar y la forma de sentir con sinceridad, podemos ver dónde hemos hecho bien, dónde hemos hecho mal, pero sobre todas las cosas, ¿cómo vamos a hacer para hacer las cosas bien? Eso es importante. Lo llaman el secreto de vivir en nuestra vida. Vamos a proseguir acá la lectura. He visto asimismo que todo trabajo y toda obra que se ha hecho bien despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es una vanidad y de paso es una aflicción para el espíritu. O sea, esto aflige el espíritu de uno. El necio se cruza de manos y devora su propia carne. Más vale una mano llena de descanso que las dos manos llenas de trabajo y aflicción en el espíritu. Entonces me volví y vi vanidad debajo del sol, dice el predicador. Está un hombre solo y sin nadie, es decir, que no tiene ni hijo ni hermano, mas nunca deja de trabajar, ni sus ojos se
terminan de saciar de las riquezas, ni tampoco se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y privo a mi alma de las cosas buenas. También esto es vanidad y duro trabajo para una persona. Mejor son dos personas que una, porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si caen, el uno va a venir y levantará a su otro compañero. Pero ay de esa persona que está solo. Porque cuando caiga no habrá otro hermano, amigo o familiar que lo levante. También, si dos duermen juntos en una noche fría, se calentarán mutuamente. Pero, ¿cómo se podría calentar si estuviera solo? Y si alguno viene y prevalece contra el que está solo, dos estarán contra él, pues cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que rehúsa ser aconsejado. Amén. Acá, todas estas son palabras de Salomón, calificado como el sabio Salomón, acá en la Biblia. Acá vemos la manifestación de eso que dijimos cuando expresamos la conjunción entre esas dos palabras, teo y logía, que significa la inteligencia de Dios, la cual también, vuelvo y te repito, tienes tú y tienen todos los que están aún haciendo vida debajo de este sol. No porque haya hecho nada para ganárselo, sino porque es una dádiva gratuita, como toda dádiva, una dádiva entregada por Dios a todos sus hijos. Nosotros acá vemos que esa situación donde el hombre verdaderamente se llena de rabia con el avance de otro en cualquier punto de la vida humana, es algo que pertenece a algo más profundo que a los animales, vamos a decirlo, también lo manifiestan en forma, en su propia forma. Nosotros, los seres humanos, lo manifestamos de otra forma, pues, quizá de la peor forma. El otro día estuve leyendo acerca de un pasaje del nido de las águilas, y allí se ve claramente ese punto que estamos hablando de la envidia, de lo que nosotros aquí en el reino humano llamamos envidia. Eso tiene que ver justamente como este punto que lo lleva metafóricamente este libro del nido de las águilas. Una
aguilitas están en su nido y ya le han crecido sus plumitas y su cuestión. En realidad ya están aptas para volar, pero hay una que sale primero y se pone en el borde del nido. Inmediatamente, en forma inconsciente, las demás le caen encima. Y estamos hablando de unos animalitos, de unas aves, de unas águilas. Entonces, acá en la vida humana, llevando todo esto a la vida humana, podemos ver que muchas veces no es que alguien quiere hacer esto, que alguien quiere sentirse mal porque alguien lo superó, que alguien quiere sentirse mal porque no tiene un buen carro y el otro sí lo tiene, no tiene una casa en un buen lugar y el otro sí lo tiene, no tiene una gran cantidad de dinero en el banco y el otro sí lo tiene, no tiene, inclusive hasta vamos más lejos, no tiene una buena presencia y el otro sí la tiene, o un buen parecido y el otro sí lo tiene, pues eso también ha llegado a causar molestia, rabia, lo que llamamos nosotros aquí en el mundo humano envidia. Quise tocar este tema por lo cónsono para dejar claro de que nadie tiene la culpa de sentirse incómodo por el avance ajeno. Es algo instintivo. Lo que sí es que es inaceptable cuando nosotros decimos que somos espirituales, cuando nosotros realmente decimos que hemos estudiado la palabra de Dios y el conocimiento espiritual, cuando nosotros decimos todas estas cosas, pero en realidad pues en vez de alegrarnos con el avance de uno, que es bueno para todos, porque lo que es bueno para uno es bueno para todos, entonces más bien nos da rabia, nos molestamos y decimos que ojalá y le cayera un rayo. Eso pasa, pero no es por culpa de la gente, porque ahora quiero generalizar, o sea, en realidad no es culpa de las personas muchas veces. Son malos hábitos no detectados en su forma de pensar y en su forma de sentir, que se manifiestan inconscientemente como un reflejo cuando ven pues algo que pareciera lo más similar a alguien que va corriendo con otro para llegar a una meta y en la meta va a tener un premio, pero entonces el que va adelante le está llegando cerquita, pero no lo puede rebasar de ninguna manera y viene y se le tira a agarrarse de la camisa, de la franela, para que aquel no avance y él pueda llegar primero. De eso estamos hablando. Pero como eso pertenece al polo que no es la verdad, a lo malo, a lo negativo, a lo que llaman el polo de Satanás, el polo de la oscuridad, el polo negativo de la creación, entonces nosotros no deberíamos de perder nuestro tiempo allí, en ese tipo de manifestaciones. Más bien, como dice la Biblia, teniendo entre ceja y ceja ese galardón supremo que es el conocimiento
de Jesucristo, avanzar hacia ese galardón, con la ayuda que ya hemos tenido de su mismo conocimiento, del conocimiento de Dios. Allí se nos explica infinidad de veces el punto. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo de buen nombre, y si tiene virtud alguna, en eso nada más es que tenemos que pensar. Pero sin embargo, a veces el pensamiento, por estar mal acostumbrado, se nos va para cualquier otro lado y pensamos cualquier tontería acerca de cualquier cosa o de cualquier persona. Y hasta de nosotros mismos muchas veces cuando estamos solos. A veces hasta nos reímos solos de nuestras barbaridades que pensamos en contra de nosotros mismos o de alguien. Ese es el punto. Nosotros no podemos perder ni un momento en este viaje aquí que es corto de esta vida, en estar dilucidando, discerniendo, disertando acerca de las cosas negativas que ya sabemos que hemos venido manifestando como seres humanos, como pecadores que hemos venido siendo, y que la Biblia nos reflejó que por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Aquí nadie está excepto. Todos metieron la pata alguna vez en la vida, en alguna forma, hasta en pensamiento, primeramente que todo. Ahora, cuando nosotros estamos allí en esa situación, en esa palabra, en ese conocimiento de Dios, acá en este pasaje que acabamos de leer del libro de Eclesiastés, lo menciona en forma bastante sencilla, en una semejanza, en una comparación, pues, en la vida humana. Fíjate cómo dice aquí. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que rehúsa a ser aconsejado. ¿Qué nos está diciendo allí? Nos está diciendo sencillamente que realmente debemos dar preferencia a la sabiduría de Dios, al conocimiento de Dios, y que no porque estemos viejos o porque en realidad seamos adultos, vamos a menospreciar la sabiduría de Dios, no queriendo ser aconsejados de que alguien venga y nos diga, mira, varoncito, hermano o hermana, en realidad usted se peló, ¿yo? Usted tiene que en realidad buscar las maneras de hacer esto así mejor porque esto está sucediendo así, así, asado. Si llegamos al punto de la susceptibilidad, porque todos lo tenemos, esa susceptibilidad, nosotros que hemos sido exhortados, deberíamos de ponerla de un lado para poder cumplir con lo que dice el Salmo 46 por nuestro propio bien. ¿Qué es lo que dice el Salmo 46 en ese punto? Después que habla de la tormenta, del mar que está embravecido, de los montes que se derriten y que se van al fondo del mar, de todas esas turbulencias, el Señor ante todo eso nos dice, aquíétate y cállate y sabed que yo soy Dios, dice el Señor.
tenemos que aquietarnos y callarnos para poder recibir el mensaje de Dios. Porque si tú te pones a ver, siendo Él la sustancia de todo lo que vemos y de lo que no vemos, nuestro prójimo también es parte de Él. Y si nuestro prójimo en algún momento nos lleva al punto de una exhortación, nos lleva una información, nosotros no somos quien para rechazar la posibilidad de discernir eso, de disertar en el nombre de Jesús acerca de eso, de poner eso en oración hasta que lo podamos entender. ¿De qué se trata? Porque de otra manera estaríamos cayendo en ese error, como lo dijo Gamaliel allá en la sinagoga, acerca de cuando estaban diciendo que no, hubieron otros profetas, otros líderes, y cada vez vino fulano y lo mataron, y bueno, y esa secta desapareció. Vino sultano y acabaron con él, y eso que él predicaba se acabó, no siguió. Pero si esto sigue, hay que tener cuidado de que no estemos contendiendo contra Dios, que no nos estemos enfrentando a Dios. Dijo Gamaliel en ese entonces, acerca de las informaciones de Jesús, acerca de las enseñanzas de Jesús con respecto a la ley de Moisés y de los profetas. Llevándolas a más profundidad hasta allá, hasta el reino de los cielos. Y no conforme con eso de llevar esto hasta el reino de los cielos, que es la profundidad máxima, nos dio también la ubicación de ese reino de los cielos para que nosotros no nos perdiéramos. Te lo voy a recordar de acuerdo a como dice la Biblia nuevamente y como lo dijo Jesús. El reino de los cielos, no diréis helo aquí, helo allá, helo más allá. El reino de los cielos está dentro de ustedes, allí. Cualquier cosa que se esté manifestando aquí en este mundo, a través de nuestros pensamientos, sentimientos, palabra o acción, viene de allí, fue fabricado allí, en el reino de los cielos, con el Espíritu, con la sustancia del Espíritu de Dios. Si nosotros hicimos una mala creación, cuando digo una mala creación es un mal pensamiento, un concepto avasallante en contra de la humanidad, de uno mismo y en contra de los demás. Entonces allí hemos de saber que ese es fruto de haber fabricado algo imperfecto, algo malo, feo, negativo, de allá, perteneciente a la oscuridad. Esa
son las cuestiones más importantes que hemos de saber. Con respecto a eso que le ofrecí en el nombre de Jesús, aquí a través de esta plataforma live de TikTok, estoy realmente en vísperas de no solo preparar, sino terminar esa especie de tutorial de la práctica de la verdad para la bajada del espíritu de verdad en nuestra vida. Cosa que ha venido sucediendo en algunos, pero que en realidad en algún punto lo desconocen totalmente y allí se pierde la bendición. Y cuando digo que ha venido sucediendo en algunos, es porque a veces nosotros queremos calificar esto solamente en nuestra iglesia, queremos calificar esto solamente en los que profesan nuestra fe en Jesús. Pero, sin embargo, Él no hizo una acepción de personas. Así como en realidad se les ministró el conocimiento de Dios a los gentiles, a todos esos impíos e inconversos, se les ministró la palabra y muchos se convirtieron y llegaron a ser baluartes de la palabra, del conocimiento de Dios. Y, por ejemplo, un botón, vemos allí a Saulo de Tarso. Ese es el ejemplo más palpable. No vamos a poner a Zaqueo, no vamos a poner a ninguno de esos. Vamos a poner a Saulo de Tarso. Alguien que por el motivo que fuere había metido la pata hasta más no poder, pero él se adjudicaba de que sí estaba en el polo de Dios. Y él pensaba que lo estaba haciendo bien. Y en ese mismo sentido llegó hasta la barbarie de matar cristianos, personas que tenían la fe puesta en Jesucristo. Sin embargo, el Señor, cuando lo tumbó del caballo, el Señor le explicó, le hizo una preguntita con la cual quedó explicado todo. Le dijo, ¿verdad que te es duro darte golpes contra tu propio aguijón? Es duro. Es duro para alguien, por lo menos, vamos a poner el ejemplo, un luchador campeón, que venga alguien que nadie conoce, que no es ni luchador y ni campeón tampoco, y ni siquiera se menciona en ese ramo de la lucha, y lo agarre y lo ataque y lo venza. ¿Cómo tú crees que podría sentirse el campeón? Asimismo, se sintió Saulo de Tarso en esa caída del caballo. Y mucho más cuando se lo pusieron en las manos a Ananías para que le oraran. Tú vas a ir allá en este poblado donde uno que llaman Ananías para que ore por ti
y allí recobrarás la vista. ¿Tú te imaginas? Alguien que había matado gente y que en realidad pues pensaba que eso era algo natural y bueno, y que más bien era de parte de Dios, el que lo fueran a mandar para lo que él consideraba sus enemigos, ciego, a que presuntamente le orara. ¿Y cómo le costaba a él eso? ¿Qué tal si ese otro lo que tenía era una espada allí y le cortaba la cabeza? No lo sabemos. ¿Cuáles son esos pensamientos que se cruzaron? Porque era un ser humano también. Tan de hecho, ya se había equivocado mucho en ese punto. En ese punto de creer, tener la última pauta en el conocimiento de Dios. Era lo que él pensaba. Porque él no solamente era un príncipe fariseo, que era una orden de ese entonces, eran los religiosos de ese entonces, los escribas y los fariseos. En ese punto, él pensaba que lo estaba haciendo bien. Porque estos, los escribas y los fariseos, como tú te acordarás, ellos eran albaceas del conocimiento de la ley y de los profetas. Conocimiento de allá, de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, Moisés y todos los profetas y la ley que fue promulgada allá en los predios del Pentateuco. El punto aquí es muy importante para nosotros de que en verdad lo espiritual no necesita mayor cosa para manifestarse, sino que tengas la manifestación ya y que sepas que estás vivo porque el espíritu es el que vivifica. Quiere decir que cuando estás vivo ya estás gozando del privilegio del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu es el que vivifica y Él es el Padre de los espíritus. Todas estas cosas son necesarias. Cuando hablaba hace un momento acerca de ese especie de tutorial, eso realmente lo explicamos ya, pero como siempre, en realidad, el que no sabe necesita a alguien que se lo diga. No importa quién sea, porque al fin y al cabo, el conocimiento es de Dios. No es tuyo, no es de fulano, no es de sutano, no lo compró ninguna institución. El conocimiento es de Dios y es para todos. En ese punto, por eso es tan indispensable que el mismo Señor Jesús nos dice que vayamos y que informemos, o sea, prediquemos, porque predicar significa informar. Que prediquemos todas estas cosas del reino de los cielos. Porque es importante en vista de que eso está cónsono, porque todas las leyes de Dios se conjugan unas con otras y se empalman. En este caso, esta está en concordancia con esa ley, que lo que tú haces con los demás va a ser hecho contigo. Esa ley que llaman tanto causa y efecto, que en la India llaman karma y dharma, que nosotros lo conocemos a través de la Biblia como ve y haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Esa ley es una ley espiritual y se cumple.
Por eso es indispensable quedar claro por qué uno hace las cosas. Esto no es porque, como dijo el apóstol Pablo en ese punto, mira, ¿qué importa por qué prediquen el Evangelio? Si es por envidia, si es por maldad, si es por contención. Lo importante es que lo prediquen por si acaso así algunos se salvan. Este que se salva por causa de tu información va a activar esa ley a tu favor también. A nivel espiritual esa ley se activa a tu favor también. Por eso es que esa es la razón. No es porque uno va a ser más santo que el otro, no es porque uno tiene más conocimiento que el otro, no es que porque yo, el título, no. Se trata de algo que la Biblia lo refleja como la salvación en común. Y aquí lo dice esta palabra en el libro de Eclesiastés de una forma sencilla. También ese punto. Porque si caen el uno y el otro levantará a su compañero. Pero hay del que está solo, porque cuando caiga no habrá otro que lo levante. Realmente es mejor que vayan dos en el camino. Porque si cae uno, el otro lo puede levantar, lo ayuda a salir adelante. Y ese es la palabra de Dios en acción a través de nuestra vida humana. Eso es lo que decimos y conocemos como discernimiento. Bueno, por hoy vamos a dejar este punto acá. Vamos a pasar a la oración y a la gracia, a darle las gracias al Señor para poder entrar pues a el descanso que Él nos va a permitir. Bueno, Señor, muchas gracias, porque bien he sabido que la gratitud es el camino más rápido y directo para el cielo. Tan de hecho tu Hijo Jesucristo nos enseña de que todo lo que hagamos, lo hagamos y lo pidamos con acción de gracias, como si ya lo hubiéramos recibido. Todo en el sí y el amén. Y ese sello espiritual del amén no ha de faltar en nuestra oración. Permite que siempre lo recordemos, porque tenemos vida de oración muchos de nosotros. Señor, en este momento me siento muy agradecido y esta gratitud se la adjudico también a cada uno de mis hermanos que están en este live y en el mundo entero, que están existiendo todavía en este mundo. Señor, ponemos en tus manos tu alto conocimiento, que no en vano eres el Altísimo. Permite, Padre Celestial, que el discernimiento de tu palabra sencillamente se haga a través de todos y cada uno de nosotros sin excepción, y que la bajada del Espíritu de verdad a nuestras vidas se manifieste más frecuentemente de lo que nosotros podamos imaginar.
porque eso va a permitirnos, Padre Celestial, como tú sabes, que podamos ver no solo la verdad completa de las cosas, que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, sino que también vamos a ver muchas cosas que no sabemos, pero que son necesarias para nosotros que las sepamos en todos los mundos existentes, tanto en el material como en el espiritual, principalmente, porque como todo salió de lo que no se veía, es indispensable saber de que el cielo manda primero. Por lo tanto, Señor, danos discernimiento espiritual para que podamos discernir todo lo que sea menester aquí en este mundo. Señor, en este momento pongo en tus manos a todas estas personas que están en el live, muy especialmente, Señor, a todos estos que están en los hospitales operándose y a los que están en los pabellones de los hospitales, en las cárceles y en los centros policiales, en las calles tirados por allí en diferentes partes y pululando como zombies. Señor, ayúdalos, dale sanidad. Señor, también a estos que están alejados de la civilización, donde muy poco hay carros y tampoco no se ve nada de ningún tipo de vehículo, Señor, pero ellos están existiendo allí y tu voluntad divina los está protegiendo, Padre Celestial. A esos dale salud y discernimiento también de que eres tú presente allí, manifestando tu aspecto vida en ellos también. Padre, hoy te damos las gracias también porque nos escuchas, porque me escuchas y escuchas a todos los que claman a ti, creyendo que lo recibirán, porque realmente así lo recibirán. En el nombre de Jesús te doy las gracias absolutamente por todo. Gracias por los asistentes de live, gracias por las plataformas TikTok, gracias por todas las personas que siempre pues están a favor de estos ministerios evangelísticos y ministerios de reconciliación con Dios en sus múltiples formas, Señor, que tú has permitido para que en realidad pues podamos hacer de este mundo no solamente un mundo mejor, sino que tenga